¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias Su evolución. de otros. Era como la versión culturana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a los No cuadernos. nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está Brasil. Le dio miedo. Y antes de ellos, Homero, un hombre que habla de la guerra todo el tiempo, él tiene que ver en esta historia griega con una evolución del teatro, o él simplemente lo agarraron, hizo estas dos grandes monumentos y se sabe si fueron representados o solamente fueron historias, o cómo Homero es tomado por los otros dramaturgos. Bueno, lo que pasa es que nosotros tendremos que pensar en todo esto como una gran evolución desde la narrativa oral, ¿no? O sea, cuando nosotros leemos a Homero estamos leyendo poemas épicos, o sea, no se les considera específicamente novelas, pero sí poemas épicos. Novelas en el sentido moderno es muy paradójico que la primera novela en sentido moderno es japonesa, que es no me acuerdo cómo se llama, pero es una novela de la Edad Media, ¿no? Un poquito anterior a Orlando el Furioso, que también está escrito en verso, ¿no? Aquí entonces tenemos que pensar primero en esta transmisión oral, en una transmisión que tiene que ver con cosas que estaban sucediendo cuando los alumnos se enfrentan al teatro griego. Dicen, ¿por qué no hay acotaciones? Pues porque ahí estaban los autores. ¿No? ¿A quién le vas a explicar? ¿No? O sea, Sófocles no está escribiendo para la posteridad, está escribiendo para ese momento, ¿no? Y eso puede pensarse de muchas épocas de la historia del teatro. No están escribiendo, voy a ser el gran autor famoso, ¿no? Sino, estoy escribiendo para este momento, expresando lo que necesito expresar para este momento. Y bueno, entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, la relación es esta. Por supuesto, Homero es un gran referente anterior a esta época clásica del siglo V, pero bueno, desarrolla dos temas, los dos relacionados con la guerra de Troya. Uno es el disgusto de Aquiles, ¿no? Que además es muy lindo porque no es toda la guerra, es el último momento de la guerra donde está enojado Aquiles porque le quitaron una chica y se enoja porque le matan a su chico y regresa a matar a Héctor, y de eso se trata la Ilíada, ¿no? Y la otra pues es el periplo de Odiseo tratando de regresar. Y tan seguro hubo más, ¿no? Y seguro hay más, hay muchas narraciones, hay libros hoy muy lindos. Hay uno que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, de Roberto Calasso, que justamente recupera de una manera muy rica lo que es esta tradición, y es muy, muy interesante porque te hace entender muy bien lo que es el mito, o sea, las distintas maneras de volver a contar algo que ya se ha contado muchas veces, ¿no? Y que sin embargo volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la correcta? Pues no. Un libro anterior al de Roberto Calasso se llama Los mitos griegos, de Robert Graves, y tiene la gran ventaja de que además te da todas las variantes del mito, ¿no? Variante A, variante B, variante C, y te dice qué autores, cuál es la fuente en donde este mito fue desarrollado. Pausanias o Heráclito o X o Y o Z, ¿no? O Eurípides, donde fueron citados esos mitos, él te va apuntando, ¿no? Y eso es muy, muy interesante para alguien que está muy interesado. Además se puede consultar casi como diccionario, ¿no? Tú, Edipo Rey, buscas Edipo y vas y te cuenta toda la película de Edipo. Que Helena de Troya, ya vas y te enteras que tuvo 4 hombres, pero nada más 2, ¿no? Y también con Homero y con estos poemas épicos hay que tomar en cuenta que no eran cosas para abrir un libro y leerlo, ¿no? Sino que en un banquete llegaba alguien y te contaba, lo recitaba el poema, y a lo mejor no completo, o a lo mejor se aventaban 3 días recitándote todo. Entonces había un asunto de presencia y de voz que tiene cierta teatralidad a final de cuentas, ¿no? Aún en la recitada del... Sí, yo les diría... Y finalmente son compilaciones las que conocemos ahora. Se juntó ese material y se puso en un libro. Yo les diría que es casi como llegar con un
cementerio huasteco se sabe la negra, ¿no? La bruja, ¿no? Sí. Y entonces de pronto, La Llorona, ¿cuántas versiones de La Llorona? ¿No? Entonces, ¿cuál es la de veras? Pues quién sabe, ¿no? Yo creo que en este replicarse popularmente La Llorona, pues es, ¿de quién es La Llorona, no? Hay un tema con el teatro que tiene, justo hablábamos en uno de nuestros programas sobre Baco, Dionisio, y pues la tragedia, ¿no? O sea, la representación justo de cómo inició el teatro desde este mito, ¿no? Del Baco, del dios de la fertilidad, el dios del vino, que justo no es griego, viene de Asia, y que de pronto hay un parteaguas importante, ¿no? ¿Por qué decimos que el teatro viene de ahí? ¿Qué teatro qué es? Pues viene un poco porque está relacionado con estas fiestas, ¿no? Que les digo, pero tal vez lo más importante aquí hay que considerar que esta faceta dionisíaca de la religión griega es una faceta de celebración, no es una faceta como la polinia, que es de esfuerzo y de sufrimiento, sino de celebración por la vida. Entonces, pues mira, yo lo atribuiría directamente a esto, ¿no? Es decir, estamos haciendo un tema, o sea, esto es igual que como el carnaval, ¿no? Aunque hay toda una cantidad de cosas que van a suceder después, ¿no? De las fechas en donde vamos a guardarnos, ¿no? Digamos, antes en el carnaval lo que hacemos es hacer un acto completo y absoluto. Así, yo les digo, animal será, ¿no? Cuando uno lee Esquilo, tiene que pensar, insisto, que esto era un acto religioso unos minutos antes en la historia. Si nosotros dijéramos que la cultura fue un día, pues fue unos minutos antes, era una celebración solamente religiosa. Es casi como llegar a una misa y oír, y entonces Jesús dijo, y entonces el apóstol le contestó, y entonces le preguntaron, y Jesús contestó, y se llega, por ejemplo, a esta idea de la metáfora y del relato, ¿no? Y bueno, en algún momento pues hay alguien que dice, ahora yo hago la voz de Jesús o yo hago la voz de tal personaje y yo le contesto y de pronto tenemos la bonita obra de teatro. Y también era una manera de educar a la gente y se trataban temas políticos, de ciudadanía, morales, por supuesto, de conducta, o sea, todo estaba ahí y a veces eran críticos y a veces eran complacientes. No, claro. No, por supuesto, eso es otra de las cosas que dice un autor, que el origen un poco de la literatura, del teatro y de muchas, del contar historias será en la caverna, pues, cuando después se empieza a hacer la separación de alguien que cuenta muy bien lo que pasó, y entonces quieres oír qué pasó, ¿no? Casi como cuando tú cuentas algún evento de algún conocido, es decir, y que empieza a contar empieza a inventar, ¿no? Que es algo que además nos sucede, o sea, es una cosa natural del ser humano. A ti te pasó un incidente de tráfico y tú llegas y ¿qué tiene? No, pues me pasó esto. ¿Cómo? ¿Y qué? Y entonces yo le dije esto. ¿Cómo? Y él me contestó aquello. Y le dijiste esto y tú ni siquiera se te ocurrió. Y tú lo piensas y te parece tan lógico que de pronto dices, lo pensé pero no se lo dije. Lo pensé pero me lo callé. Y además el tipo era... claro. Era uno de este tamaño. Pero después, la tercera o cuarta vez que lo cuentas, y entonces ya se lo dijiste. Y entonces le dije tal cosa. Y entonces de pronto te das cuenta que has ido modificando. Aunque sabes que no es exactamente así, era tan lógico lo que los otros te han ido diciendo que lo incorporaste a tu discurso. Venían acá en la curva, esta curva muy pronunciada. Y el cuarto que entra, sí o sí va. Sí, y le hice uno así. Ustedes pueden ver acá, antes de la columna, 10 metros. Se cayeron. Y los tres se fueron. Hacían carrera aparentemente. Carrera. Esta necesidad, hay que pensarlo, es del hombre desde después de la fatiga, de la cacería, después de regresar, después de reunirse en la manada humana o la tribu, alguien empieza a contar algo de lo que sucedió.
de lo que dio, de lo que le parece maravilloso, de lo que le parece extraordinario. Y además es una herramienta también de sobrevivencia, ¿no? Es decir, en la medida en que yo llego y les cuento, oigan, allá hay unos tigres que están peligrosos y que están no sé qué, y yo vi cómo se agarraban a los changos y yo pasé y me escondí y no sé qué, Por supuesto. los otros ya van. Por supuesto, y entonces lo que tenemos es también, en gran medida, algo que no podemos irnos sin dejar de hablar de Aristóteles. Aristóteles viene 3 siglos después, 2 siglos después, en el siglo III, 2 siglos después, y escribe la primera poética. Esto es importante porque nosotros tenemos que considerar que los teóricos vienen después de los artistas. No son quienes dicen qué hay que hacer, sino cómo se hizo, ¿no? Entonces, Aristóteles dice cómo se hizo y empieza a reflexionar. Pero cuando uno lee la poética de Aristóteles, hay un momento en el que trata de explicarnos: tal autor está haciendo historia y tal biología. Y obviamente para nosotros, para cualquiera que haya pasado medianamente por la secundaria o un dormido, dice, pues obviamente no voy a confundir la clase de historia con la de biología. Pero en este momento, el texto sobre biología o sobre historia natural está escrito en verso. Entonces, claro, aunque esté escrito en verso, está tratando de biología, así es que no hay que devolverlo con la tragedia, no hay que... Entonces, y esto es música, y esto no es música porque... Y entonces, claro, hay un momento en el que uno dice, no, me están tomando el pelo. Pero eso habla de que había una intensidad muy fuerte de gente tratando de hacer verso, música, ¿no? Que aún en las materias están hablando de verso en la biología, y que él está separando porque hay una intensidad de un grupo de personas o de una cultura tratando de hacer arte, pensándolo desde ese lugar. Sí, y además una concepción que hoy nos parece muy remota, que tiene que ver con que la gente no se dedica a una sola cosa, ¿no? Algo que el Renacimiento justamente vuelve a traer a colación. Es decir, tú eres muchas cosas al mismo tiempo. O sea, puedes tener estudios de esto, es una concepción mucho más cercana a lo que... Filosofía y ciencia no son una cosa distinta, así es. Y el verso además ayuda a memorizar. El libro no es una tecnología que no está desarrollada porque hay que copiarlo a mano, entonces mejor aprenderte un verso, es más fácil aprenderte un verso que hacer un libro. Claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué la ciencia política se considera que su inicio en el Renacimiento con Maquiavelo? Porque antes la política no estaba diferenciada de la filosofía, eran lo mismo, era contenida una con la otra, o de la religión, de la teología. Porque decimos, ¿a poco San Agustín y Santo Tomás no hablaron de política? Claro que hablaron de política, pero era lo mismo que hablar de teología, era una sola cosa, ¿no? Y entonces, esto es algo que después la universidad burguesa del Renacimiento después del Renacimiento empieza a compartimentar el conocimiento y a procurar la especialización. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es así como ha ido sucediendo. Mientras que los griegos, por supuesto, uno tendrá que pensar, bueno, Sófocles también está filosofando en sus obras. Pues sí, no es Sócrates no está escribiendo, pero Platón cuando escribe hay diálogos, y no es una obra de teatro, no, es un libro de filosofía, pero están cercanas unas a las otras, ¿no? Entonces, allí es un universo que es interesante conocer, ¿no? Porque efectivamente eran de muchas horas. Aquel viejo paradigma de la unidad de tiempo, de que toda la acción de una obra griega tenía que suceder en 24 horas, hay teóricos que hoy dicen que de lo que estaban hablando es que se podía representar en un día, no que la acción de la obra fuera en 24 horas, sino que la representación fuera en un día. Y esto, si nos habla, obviamente no hay luz eléctrica, entonces tiene que ser temprano y la gente no fue a trabajar, es una fiesta. ¿Qué actor aguanta eso? ¿Qué actor aguanta eso? Pues sí. Seguramente como el Jesucristo de Iztapalapa se prepara todo el año para aguantar los 3 días. O no solo eso, piensen ustedes en los concheros. Claro que también. O sea, perdón, la celebración, por ejemplo, de donde viene la danza del venado, quien interpreta el venado efectivamente baila toda la noche y muere el venado cuando el sol sale, y ese es el sentido. Mientras tanto están tomando bacanora los músicos y todos, es decir, te están poniendo una borrachera, porque están conectando con su universo.
no porque estén de borrachos, sino porque es un vehículo para resistir y aguantar. Y el aguador en ese tipo de celebraciones es una figura importante porque gracias a él, entre agua, bacanora, bueno, la agua. Pero el venado, de veras, cuando cae muerto, el ejecutante casi cae muerto. Pero entonces, es que hoy en día nos pasa con el teatro griego y con muchos teatros clásicos, pienso también en el siglo de oro o en el isabelino, que se vuelven muy aburridos porque están contenidos en la caja negra. No están metidos en un cajoncito donde estamos callados, estamos solamente expectando la obra y se vuelve tan difícil ver eso. Claro, y acaban haciéndose adaptaciones para volverlo soportable, ¿no? Pero esta distancia de alguna manera hace que híjoles, yo me acuerdo en la prepa, me tocó ver que habían hecho una obra de teatro a partir de los diálogos platónicos. Era aburridísimo. Era una cosa que, no, por favor, pero no era tan diferente de después las obras que yo fui a ver a un teatro griego, ¿no? Que decías, esto también es aburridísimo. Sí, pero claro, luego le agarras un poco la onda, lo lees y dices, no, pero está bien interesante. Y o sea, la historia de Edipo es brutal, ¿no? Un tipo que mató a su papá, que se cogió a la mamá, que No, te sacude. Por ejemplo, Electra. Yo les digo siempre, ¿por qué nos golpea tanto Electra? Porque todos los seres humanos, en algún momento de su vida, han odiado a su madre. Claro, la mayor parte, la gran mayoría, lo ha resuelto bien y afortunadamente esa madre no ha matado al padre, ¿no? Esa es una cosa bien importante. Pero eso es algo que nos llega a conectar. O 7 contra Tebas, los hermanos enemigos. Quien ha tenido hermano sabe que hay siempre, además del cariño, una rivalidad. Ahí hay un punto importante de lo que le pasa al público cuando ve una obra, que es algo de lo que hay una cantidad de teorías, ¿no?, alrededor de qué es lo que le va a pasar a un público cuando ve una comedia o cuando ve una tragedia, ¿no? Y a eso se tiene un nombre pues difícil, ¿no? La anagnórisis, ¿no? O la catarsis, ¿no? La caída del 20, digamos, ¿no? Te cayó el 20 y te diste cuenta que sí odias a tu obra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el teatro se dicen las cosas que tú no puedes decir. ¿O qué es lo que hace que tú te sientas así? Yo creo que sí, que la ficción para mí es un asunto liberador, ¿no? Es un asunto liberador. Yo siempre les digo, tanto a mis alumnos de actuación como de guión, disfruten la inmunidad y la impunidad que te da la ficción, ¿no? Puede ser el peor hombre posible. Y también les digo, si tú te estás concibiendo a ti como una buena persona, no escribas. Claro, no escribas. O sea, si tú crees que el demonio no está en ti, no escribas. Porque entonces estás negando una parte del ser humano, ¿no? Entonces no escribas, no vayas por el mundo porque entonces querrás hacer solo bestsellers. No, más bien es como un mecanismo donde dices, bueno, ahora voy a escribir, le abro la puerta al monstruo. Claro, entonces le abres la puerta al monstruo y haces allí. O sea, nadie acusaría, en otro libro Roberto Calazo dice, nadie acusaría a Nabokov de pederastia, ¿no? Porque Lolita no es un manual de pederastia, solamente a un censor estúpido se le ocurre que puede ser una incitación a la pederastia, como a nadie en la historia, espero, se le haya ocurrido que Edipo es una incitación al incesto, ¿no? O sea, esto sucede, sí sucede, y es algo que nos sacude, y contar estas historias nos remite otra vez a aprendizajes, algunos inmediatos, otros mediatos, y otros que tienen que ver con valores. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué el ser humano terminó contando historias inventadas? Para enseñarle a los niños esto que nosotros hoy consideramos los cuentos infantiles, que después los hermanos Grimm pusieron en blanco y negro, y muchos otros, pero que todas las culturas tuvieron. O sea, eran cuentos que se le contaban a los niños porque es la forma de enseñarle valores a los niños. Y en estos cuentos nosotros encontramos con frecuencia violencia, crueldad y todas estas cosas que no están edulcoradas, porque la vida también tiene toda esta violencia y toda esta crueldad que nosotros tenemos que alertar al niño de que esto existe, pero que el amor, que el valor, que la honestidad, que estos otros valores del héroe que siempre va en busca de un objetivo, va a cumplir, ¿no? Entonces,
de ahí a Homero y de Homero al teatro. Y el teatro en una fiesta en donde la gente va a escuchar estas historias, muchas veces ya conocen las historias, pero lo que quiere saber es cómo las va a resolver, qué va a agregar, qué más. O sea, lo que sabe es que Electra, al final, la madre de Electra tiene que morirse, pero cómo lo va a resolver, ¿no? ¿Cómo lo va a resolver? Ese es el tema, ¿no? Pues para terminar, así, ya nos dijiste que 7 contra Tebas es es una de mis favoritas. tus favoritas. Electra, de Sófocles. No, bueno. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, de verdad, a mí, por ejemplo, una de las cosas, uno de los ejercicios que yo les digo siempre a mis alumnos de guión, es que de las últimas 3 obras que leemos son las Coéforas de Esquilo, que trata el mito de Electra y de Orestes, la Electra de Sófocles y la Electra de Eurípides. Es decir, se están contando en esta misma época histórica el mismo mito, y sin embargo son 3 caracteres distintos, 3 obras, 3 temas distintos, y la historia es virtualmente la misma. Y sin embargo, esto es de una gran riqueza, y ahí vamos, pues. O sea, ¿por qué este único tema que tenemos una versión de los 3, por qué está allí planteado, ¿no? Y cómo todas las variaciones posibles. Lo que ellos hacen después de este módulo de griegos es escribir su propia Electra. Y salen cosas extraordinarias, porque además tienen toda la libertad de ponerla en cualquier época, en cualquier ámbito. Entonces, bueno, una de mis alumnas se ganó una beca del FONCA con una Electra que está ubicada en Ciudad Juárez, en donde Clitemnestra es pasada como una más de las muertas de Juárez, y donde toda esta violencia. Un alumno dominicano pues lo ubicó justamente en Santo Domingo, en la zona hotelera. Y así hemos tenido, obviamente, entre capos, las Electras entre capos de la droga en México, o en la guerrilla en Chiapas. Hemos tenido N cantidad de Electras, una Electra que trabaja en un table dance, en fin. Y entonces, ahí para mí es un ejercicio muy interesante, porque descubren la capacidad de ser muy originales con un argumento o con una historia que no es original, ¿no? Y que nos conecta otra vez con los griegos, y que ahí está. No hay que irse sin decir que las obras se presentaban en una trilogía, o sea, que se soplaban 3, no solamente una, se soplaban 3, ¿no? Pero cada una era independiente de las otras, o sea, histórica o temáticamente estaban unidas, pero digamos que no necesitabas para disfrutar una de la anterior, ¿no? Ese ejemplo solamente nos queda con la Orestiada, que es la única trilogía completa de Esquilo. Un gran montaje que hizo Peter Hall, que tardaba horas, ¿no? En donde justamente las 3 obras que están, si tú analizas las tres lo que nos están diciendo es la fundación de la justicia, ¿no? Es decir, aquí hay, primero matan a Agamenón en la primera, después matan a Clitemnestra, que es la madre, y al final juzgan al matricida. Y se funda, es la primera vez que hay un juicio en el escenario, en un escenario, y absuelven por única vez. Y entonces llegamos a la consolidación de lo que es la justicia como valor, en contra de la barbarie que significa la venganza, ¿no? O sea, no venganza, sino justicia. Y allí a mí me resulta muy claro porque permanece, porque a los romanos les encantaba el asunto de la jus, de la justicia, a los cristianos les pareció que era fabuloso, a los árabes también, y todo el mundo apostó porque este mito de la fundación de la justicia se mantuviera, y es la única trilogía que se mantiene, ¿no? Pero entonces uno puede ver Coéforas, Agamenón, que es la primera, y ya, y la obra cierra y está completa. Después Coéforas, que digamos anecdóticamente sería 20 años después, ¿no? Regresa, o 10 años después regresa a Orestes. O podemos ver Euménides, que es la tercera, en donde ya después de haber sufrido una cantidad de años, el matricida llega a ser juzgado y a ser absuelto por única vez, porque ha sido un designio favorable. Entonces, bueno, después de soplarse estas 3, pues venía un drama satírico para relajar, ¿no? Entonces, no, o sea, si ya te algo cotorro, ¿no? Algo cotorro que
te permitía. De eso pues nos queda solamente el Cíclope, ¿no? El Cíclope de Eurípides. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Todo el teatro griego es muy interesante. Yo creo que, igual que cuando uno piensa en el Quijote, que ve lo gordo que es el libro, dice, oh, no le voy a entender. El Quijote es una obra muy divertida, es una novela divertidísima, ¿no? Se la pueden echar por pedazos, por capítulos, regresar a ella, pero sobre todo, de verdad es muy divertida. Entonces, lo que yo creo es que con los griegos y con todos hay que tenerle menos miedo. Para que hay que pasar este momento de dificultad del lenguaje, ¿no? El lenguaje sí. es... Sí. Pero una vez que superas la primera barrera, de pronto sí. se vuelve normal y te lo vas sí, y te lo vas llevando más fácil. Que para aquellos que no queremos ir a ver griegos porque nos aburre muchísimo, ¿qué espectáculo que podríamos buscar recomendarles? Que dijeran, ustedes pueden ver este y se van a divertir. No sé. O de los que has visto, griegos montados, tú dices, este me gustó. Es difícil. Yo creo que es difícil ubicarlo. Yo he visto sobre todo en internet, ¿no? Algunos trabajos que se han hecho sobre algunas obras que tienen que ver mucho con el teatro físico, con lo que hoy se conoce como teatro postdramático, en donde pues hay inundación, orestes, llega vestido de marinero, en fin, ¿no? Que tiene mucho de teatro físico, de teatro danza, ¿no? Yo lo que creo es que hay que ver sin prejuicio, ¿no? Y más allá de recomendar algo en particular, porque ahora sí que en gusto se rompen géneros más, pero yo siempre creo, yo aprendí una lección de Luisa Josefina Hernández. Ella fue mi maestra y cuando una vez iba yo a dar clases sobre realismo, le dije, ¿qué me recomiendas sobre realismo? Y entonces ella dijo, yo le recomiendo que vaya a la biblioteca, busque en la R la palabra realismo y lea todo lo que crea que debe leer y se haga su propia idea del realismo y no piense en la mía. Para mí fue una gran lección, ¿no? Más allá de quienes se la imaginan como la maestra de las recetas, no es para nada una mujer que esté pensando eso. Para mí fue una lección y yo eso un poco diría, hay que ir a los griegos, hay que leerlos y hay que hacerse la propia idea. Yo simplemente un poco por lo que dices, Martín, dense chance de una segunda cita, ¿no? O sea, de leerla 2 veces, de encontrarse con ellos más de una vez, porque a la primera no siempre uno, a lo mejor es el amor de tu vida y no te entiendes tan bien a la primera, ¿no? Siempre las primeras citas pueden ser difíciles. Y además, si nos vamos a los núcleos de anécdota de las historias, tienen todo que ver con la barbarie que vive nuestro país hoy en día. Sí, todo que ver, todo eso pasa hoy, o sea, ese tipo de asesinatos cruentos familiares o de capos, ¿no? O sea, gente muy poderosa que comete arbitrariedades, traiciones. Tiene un nivel de actualidad visceral muy cabrón. Pues a leer y a releer a los griegos, muchas gracias, querido Tito. No, al contrario. Muchas gracias, Gracias Martín. a ustedes. Estamos aquí en los programas Los Cuadernos. Hasta la próxima. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro Chairo. Esta obra sí, le dio miedo.